llamo José Luis Sancho, trabajo en Patrimonio Nacional, donde me dedico a la investigación histórica. Soy Alicia Jiménez Febles, ingeniera de montes del equipo técnico de jardines del Departamento de Jardines y Montes de Patrimonio Nacional. Mi nombre es Luis Vallejo Velasco, soy el encargado general de Patrimonio Nacional. A su vez soy licenciado en Historia y soy el responsable del mejor sistema hidráulico del mundo. Me llamo Nilo Fernández Ortiz, soy el delegado de Patrimonio Nacional y estamos en la granja de San Ildefonso. Felipe V lo tuvo claro. Les invitamos a descubrir y pasear la que es sin duda una de las joyas de la corona. Estamos en el Real Sitio de San Ildefonso, la granja, estamos en el mar. Hasta que nosotros llegamos aquí, son 4 riachuelos, el Morete, Carneros, Chorranca y Peñalara. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dirigirlos a este estanque. En Castilla vemos un charco un poco más grande, ¿y cómo le vamos a llamar? El mar es el estanque donde vamos a amansar ese agua. Desde aquí van a ser los Juegos de Agua del Rey. El rey tiene 17 años cuando gana las batallas de sucesión, las gana contra el archiduque Carlos. Estamos hablando de un niño de 17 años. Se convierte en rey de España, un rey que le gustan mucho los deportes al aire libre, la caza, montar a caballo, la pesca. Un día viene cazando por la Sierra de Guadarrama y se da cuenta de lo que nos damos todos cuenta. Respiramos y dices, qué aire tan puro, qué aire, y sobre todo lo que se da cuenta es de la cantidad de agua y la pureza de ese agua. Se acuerda de su niñez en Versalles y los problemas que tuvo su abuelo Luis XIV, el Rey Sol, con el agua. Aquí es donde me voy a hacer yo mi palacio y aquí me voy a hacer el mejor sistema hidráulico del mundo en el siglo XVIII. Estamos en el parterre de la fachada, en el parterre principal de los jardines. Estamos delante de la fachada principal del Palacio hacia los Jardines, que es una obra estupenda del barroco internacional de Filippo Juvara, y este era el parterre principal. Y en el fondo está la cascada de mármol y en lo alto el cenador de mármoles o gabinete dorado, con la fuente de Anfitrite delante de la cascada. Felipe V, que era el primer rey de la Casa de Borbón en España, llamado el Animoso por sus contemporáneos, porque ganó la Guerra de Sucesión y no le faltaba carácter, pero tenía una depresión severa y después de 20 años de reinado aproximadamente decidió, ya lo estaba pensando antes, abdicar, retirarse. Y con su segunda mujer decidió construir este sitio para retirarse. Lo empezó a construir en torno a 1720, lo terminó en 1723, en enero de 1724 se retiran aquí, abdica, empieza a reinar su hijo Luis I, y Luis I muere a los 6 meses, en agosto del mismo año. Y como el siguiente príncipe, que es Fernando, es todavía demasiado pequeño, tiene 11 años, decide volver al trono muy a su pesar, para el contento de su mujer, que era la que en realidad mandaba más y que tenía un intenso deseo de colocar a sus hijos en tronos en Italia. Por lo tanto, el reinado de Felipe V se prolonga hasta que muere en 1746 y por lo tanto en la granja hay 2 fases. Una fase en la cual se construye un palacio y un jardín para el retiro del rey que ha sido, del rey padre, como llamaban,
y a partir de su vuelta al trono es el palacio donde pasan los veranos, los 3 meses de verano. Eso es un ritmo que mantendrán todos sus descendientes hasta Alfonso XIII. Era normal en Europa, quizá en España más exagerado el hecho de que en el siglo XVIII los reyes solamente pasan 7 u 8 semanas al año en Madrid, cosa que empieza con Felipe V, y el resto del tiempo lo pasan la primavera en Aranjuez, el verano aquí, el otoño en el Escorial y el invierno en el Pardo, siempre fuera de la capital. El monarca más poderoso de Europa en el siglo XVII y principios del XVIII y que marca completamente cómo los reyes viven, en el sentido de cómo representan la majestad. En toda Europa es copiado. En todas partes hay palacios que imitan los suyos, que imitan Versalles y Marly, que era su palacio de recreo. Su nieto, por lo tanto, que está puesto en el trono gracias a su apoyo, también imita a su abuelo y crea un Marly. Marly, que es un palacio junto a Versalles, que ha desaparecido, que tenía unos jardines fantásticos. Entonces, la granja es el Marly de Felipe V, el jardín formal a la francesa, realizado para Felipe V, tiene 2 fases muy claras que se reflejan en el jardín. Él, cuando decide retirarse aquí, hace un jardín y al lado un parque de caza, ambas cosas cerradas por muralla. El jardín inicial es donde estamos ahora, donde la plantación era tilos y estaba separado del parque de caza por una pared que se llamaba, y eso da nombre a la calle de la Medianería. Cuando tiene que volver al trono, decide ampliar el jardín, entre otras cosas para seguir construyendo fuentes, lo amplía tirando esa tapia, incorporando el antiguo parque en el jardín, y ese parque, que está plantado de olmos, se va convirtiendo en jardín y lo va rellenando de fuentes. Jardines de estilo francés, tienen una superficie de unas 150 hectáreas y se diferencian en distintas partes del jardín. La parte más formal, que es una de las zonas en las que estamos, y la parte más informal, que es la zona de bosquetes donde los reyes los utilizaban para ir de caza. Son bosquetes delimitados por alineaciones de seto. Los setos están formados por haya y carpe, especies que se utilizaban en origen. En otoño y en primavera es cuando adquieren su mejor coloración y hacen del jardín de la granja lo que es, con este color anaranjado, rojizo y amarillento. El haya y el carpe en España tienen un comportamiento que se llama marcescente, que quiere decir que en todo el invierno mantiene la hoja, y mantiene la hoja con esta tonalidad. Se mantiene así porque nosotros le damos un mantenimiento anual para que se mantenga en forma de seto, pero su forma natural es de árbol. Y el árbol en zonas más del norte se decae la hoja totalmente como el resto de arbolado que tenemos de hoja caduca. No sé si preguntarte por la cantidad de especies que hay dentro de esas 150 hectáreas. Pues de arbolado tenemos cerca de 200 especies. Es verdad que en los últimos años hemos hecho restauraciones y a lo mejor zonas que estaban muy asilvestradas o zonas que se habían introducido especies que no debería de haber en un jardín histórico, algunas de ellas se han ido eliminando, pero para compensar hemos ido introduciendo otras especies autóctonas dentro de los bosquetes que han ido, digamos, mitigando un poco esta pérdida de biodiversidad que se ha podido reproducir en estas restauraciones.
setos que son también plantados por nosotros, pero dentro de los bosquetes es todo planta autóctona y es la misma que tenemos en la Sierra de Guadarrama. Los jardines históricos tienen bastantes limitaciones en el tema de la gestión. Nosotros tenemos un documento que se elaboró en el año 2000-2001, que se llama el Plan Director de los Jardines de la Granja. En este documento se hizo con una base histórica muy fuerte y se hace una comparación de cuáles eran los planos originales y cuál es la situación actual. Y se hace también unas propuestas de restauración de manera que se pueda llegar a lo más parecido al original, sin tener que, por ejemplo, en zonas donde hay grandes coníferas que nunca se plantaron de forma original, no vamos a quitar esos árboles que llevan ya 150 años en el jardín, pero se pueden adaptar los espacios a una cosa más parecida a lo que eran en origen. Que le llamó a Felipe V la atención para construir ese sitio de retiro. ¿Por qué? Castilla tiene unos bosques que desde la Edad Media son sitios de caza favoritos para los reyes de Castilla, y el bosque de Balsaín, el bosque de Segovia, que es como se llamaba, era uno de ellos. Entonces ya Enrique IV tenía una casa aquí, la Casa del Bosque. Balsaín es muy importante para Carlos V, es para Felipe II. Hay un palacio que arde al final del reinado de Carlos II, entonces hay una tradición. Segundo, en cierto modo, este paisaje le recuerda a Felipe V su Francia natal, y especialmente una cosa que él ama por encima de todos los sitios reales franceses, que es el bosque de Fontainebleau. En tercer lugar, él quiere emular a su abuelo Luis XIV, incluso si puede superarlo en un aspecto, que es las fuentes. Donde tiene agua en abundancia extraordinaria es aquí, y no donde está el Palacio de Balsaín, porque entre esto y Balsaín está el Eresma. Para que el agua que baja de la montaña esté cerca del palacio, el palacio tiene que estar aquí y no en el antiguo Palacio de Balsaín. Gracias al agua que baja de la montaña, consigue unos efectos de juegos de agua que todos sus contemporáneos, incluso franceses, todos los europeos que pasaron por la granja, dijeron que efectivamente eran mejores que los juegos de agua de Versalles. Aquí no las llamamos tuberías, aquí las llamamos caños. Se hicieron en grandes fundiciones de Cantabria, donde se dedicaban a hacer cañones. Es un momento de paz y entonces esos cañones se convierten en caños para la granja. ¿Qué porcentaje es de la cañería original? Tenemos la suerte, siempre vamos a hacer una comparación con Versalles, con Peterhof, con Daeste, con los diferentes palacios que se hicieron durante el siglo XVIII. Lo que ellos tienen en los museos, nosotros lo tenemos funcionando. Tenemos el 96% de la tubería es original. A nosotros en estos 3 siglos nunca se nos ha roto ninguno. ¿Qué ha hecho Patrimonio en estos 3 siglos? Reparaciones puntuales. El mar es una de las cotas más altas del jardín en el sistema hidráulico. Por medio de esta válvula lo que vamos a dejar es pasar el agua, el caño está vacío y lo que vamos a hacer es llenarlo. La vamos a llenar de agua, pero tenemos que sacar el aire que tiene la tubería. Es un proceso que va a tardar 3/4 de hora. Nosotros metemos poquito agua y sacamos el aire. Las fuentes no están siempre encendidas. Claro. ¿Por qué? Lo que vamos a intentar es que no sufran las esculturas mismas. Es un estrés. No, vamos a ponerlas todos los días, cada hora, como se está haciendo en Versalles. No. Nosotros lo que vamos a hacer es respetar esas esculturas, respetar este sistema hidráulico y, sobre todo, intentar que lo vean el mayor número de gente posible cada vez que las damos. Para el funcionamiento
Ayuntamiento de Las Fuentes no habría ningún problema de agua. El rey Felipe V lo ha preparado de tal manera que sus fuentes van a funcionar siempre que quiera y cuando él quiera. Lo único que ahora mismo Patrimonio Nacional lo que hace es compartir este sistema hidráulico con el pueblo. El pueblo de La Granja bebe de este estanque. Cuando hay un momento de sequía, lo que va a priorizar Patrimonio es el agua de boca. La fuente de la fama, un emblema fundamental de La Granja. Cuando en Versalles las fuentes llegan a alcanzar 20, 22, nosotros llegamos con una fuente a alcanzar 47 metros de altura. ¿Qué es? Es poder. El rey quiere demostrar a las cortes europeas que es un rey muy poderoso. Más importante que la persona es el concepto de la majestad. Una persona puede ser presidente de gobierno y volver a la nada. Un rey no. Por lo tanto, el rey se retira aquí, pero tiene que mostrar lo importante que ha sido su reinado. Y de hecho su reinado, y especialmente la perspectiva de la carrera de caballos, es un canto a su victoria sobre los austriacos en la Guerra de Sucesión. No hay esa contradicción, para los contemporáneos no la hay, porque sería completamente, digamos, indigno para la monarquía que el que ha sido rey y abdica tenga un lugar. Otra cosa es que se retirase para morir, como hizo Carlos V en Yuste, pero es un concepto distinto. Este sitio tiene una carga religiosa muy fuerte. Esa magnificencia se demuestra en las fuentes, en la hidráulica, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII tener chorros de 40 metros de altura, como Andrómeda o la Fama, era completamente único. Pero también la decoración de las fuentes es completamente francesa. Son escultores franceses que han trabajado para su abuelo, en Marly, los que hacen todas las fuentes. Y esas fuentes están hechas de una manera magnífica, pero a la vez de una manera rápida. El rey quiere ver rápidamente la obra terminada y por eso la escultura de las fuentes está hecha en plomo. El rey lo toma como una especie de entretenimiento. El ir añadiendo fuentes es algo que va haciendo a lo largo de la segunda parte de su reinado. Por eso, en el jardín inicial, lo que está justamente delante del palacio, el programa de las fuentes es muy coherente. Este eje es un eje femenino que alude a la reina. El otro eje, el de la carrera de caballos, alude a la Guerra de Sucesión y al papel del rey. Y es una cosa concebida de una vez. Y sin embargo, en la zona de las 8 calles, son fuentes que se hacen una detrás de otra. Estamos en la fuente del canastillo. El grupo escultórico es muy sencillo, es un canasto de frutas, la película del agua sería el mantén de la mesa, es un centro de mesa tan bonito, ¿no? Lo que va a hacer Felipe V es ese engaño para jugar con la corte. Vamos a imaginarnos a la corte alrededor de la fuente, con sus mejores tocados, sus joyas, sus mejores vestidos, ponía alrededor de la fuente y empezaba a fomentar ese engaño. Ese centro de mesa va a ir jugando con el mantel, va a hacer ese juego pequeñito. Cuando el rey Felipe V daba la orden, el agua se saca de la fuente 6 metros fuera. Se dejaba mojar porque aquí están los mejores negocios de la época. Entonces, si hacíamos divertir al rey, al día siguiente nos volvía a invitar. Aquí tenemos una de las grandes coníferas del jardín, que tendrán aproximadamente 150 años, 170 años. En Europa hubo una moda a partir del siglo XVII y XVIII que se fueron introduciendo muchas coníferas procedentes de América. Y en estos jardines, y en los jardines de Patrimonio Nacional, se fueron introduciendo un poquito más tardíamente, a partir de principios del siglo XIX, y ha cambiado muchísimo lo que eran los planos originales y la distribución original de los jardines. Este es uno de los ejemplos. Un jardín, por mucho que sea histórico, ha tenido su vida y tampoco podemos renegar de esas modas que hubo en su momento, y son, de hecho,
especies que ahora marcan la dinámica del jardín, son especies emblemáticas. Muchas de ellas están de hecho catalogadas como especies, como árboles singulares. En la entrada tenemos dos grandes secuoyas que se llaman el rey y la reina. Están protegidas frente a eso mediante unos pararrayos que tenemos con unos cables que llegan al suelo. El capítulo de hoy no es solo con encanto, es también un paseo a cuerpo de rey. Estamos en la Torre del Reloj. Está orientado hacia el patio de la Herradura. ¿Cuántas personas visitan la granja a lo largo del año? Es una cifra variable, muy variable. Entre otras cosas también depende del tiempo, lógicamente, pero está en torno al 500.000, 400.000, 500.000 personas. Los días de encendido tradicional son días de gran afluencia, pero en una franja horaria determinada, que es cuando se ponen las fuentes. Hay un numerus clausus, pero yo creo que no son los días de mayor afluencia. Los días de mayor afluencia son los días de puente, en la época estival, donde la frecuencia de visita es constante desde las 10 de la mañana hasta la hora de cierre a las 9 de la noche. ¿Hay una mejor época para visitar la granja? Todas. Todas se disfruta de manera diferente. Las nevadas son mágicas. Primavera es espectacular, esos primeros 15 días de primavera. El otoño ya lo estáis viendo. Y el verano es una época interesante también por la afluencia de gente. ¿Por qué el encendido de las fuentes solo es en esas fechas? Disponemos de un recurso natural limitado, que es el agua, sino que el sistema está pensado para canalizar el agua y expulsar por los chorros el agua de manera completamente natural, aprovechando la ley de gravedad y la caída de cota. Por tanto, ponemos las fuentes en marcha solamente en el periodo donde hay agua. Toda la granja es agua y ese agua se canaliza de manera muy inteligente por el hombre para producir el efecto de las fuentes. Y el agua tiene un periodo a lo largo del año determinado. Ahora estamos cargando depósitos, ahora empieza a haber agua de nuevo y de ese agua que nosotros guardamos, depositamos, reservamos en verano, hasta aproximadamente el mes de julio, la utilizamos para el efecto de las fuentes. Estamos en la Fuente de las Ranas. La Fuente de las Ranas es como si dijéramos la joya de la corona. Vamos a imaginarnos al rey, al fontanero mayor, al escultor, todos intentando hacer, aparte de este grupo escultórico, lo que van a intentar hacer es una escultura efímera en agua. A 23 metros de altura la vamos a dar en 3 tiempos. En el primer tiempo vamos a subir los chorros a unos 12 metros, con eso vamos a decir, en Versalles hay una fuente muy parecida a la nuestra, ellos la llaman La Tona, Versalles de mi abuelo llega hasta aquí. Bueno, pues luego él en su tercer tiempo va a hacer ese juego de agua con esa altura, esa bóveda de agua, esa escultura efímera.
La mitología de esta fuente es muy sencilla. Vemos a Latona con sus dos hijos, Diana y Apolo. Huye porque la persigue Juno. Juno es la esposa de Júpiter. Júpiter es un dios muy mujeriego, entonces le había hecho dos hijos ilegítimos a Latona. Entonces su esposa legítima les quiere destruir. ¿Cómo les va a destruir en esta huida? Que van huyendo por el desierto. Lo más importante es el agua, ¿no? Van a llegar a un oasis y Juno obliga a los labradores a enturbiar el agua para que cuando Latona con sus hijos llegue no pueda darles de beber. Llega Latona y vemos ese momento de implorar un castigo a los dioses. El castigo va a ser esa transformación de los labradores en ranas. Igual que habéis removido el fondo, vais a vivir toda vuestra vida en el cieno. Hay ese momento en el que se nos deja ver, se vuelve a velar, es el momento romántico en el que todo lo que os he contado es verdad, todo lo que os he contado es mentira. El agua sale muy fría, en el interior de la fuente crea unas corrientes de convección, el aire caliente sube, aire frío baja, aire caliente sube, aire frío baja. Entonces es ese momento en el que nos la deja ver, nos la vuelve a tapar. Felipe V, aparte de mover agua, movía aire. Los jardines tienen que tener una carga máxima de gente, que es, digamos, la que tiene capacidad el jardín y los espacios naturales de aguantar, sin que sufran una alteración, es decir, para que mantengan esa sostenibilidad. Uno de los factores importantes es eso, la carga de gente que puede entrar y puede pasear por los jardines. Un caso importante de lo que puede pasar si hay demasiada gente es el pisoteo y la compactación del suelo. Otros casos que tenemos de problemas con gente es, por ejemplo, pasa muchísimo en las grandes coníferas, en las secuoyas, que los tocan. La gente, con toda la buena intención del mundo, y van a darle un abrazo al árbol. Eso una persona no pasa nada, pero llega un momento en que hay algunos árboles que ya tienen las marcas, la corteza dañada de tanto toqueteo y de tanto abrazo. Digamos que pueden morir, no morir, porque al final son especies que llevan muchísimo tiempo, sí que se pueden ver muy afectadas por el tema de un exceso de amor, digamos. Tóxico. Muy tóxico, sí. En cuanto a la gestión del agua y la sostenibilidad. En la zona de los bosquetes y dentro de los parterres y en general es una zona muy húmeda y no necesita regar mucho de las zonas. Las praderas sí, como siempre, las praderas necesitan riego siempre, pero el arbolado, por ejemplo, no necesita riego más que el arbolado de alineación. El arbolado de alineación hemos ido implementando poco a poco un sistema de riego por goteo y por borboteadores y actualmente está todo optimizado en ese sentido, que es una manera de reducir el uso del agua. La Plaza de las Ocho Calles es el centro de ese parque inicial. No había fuentes, en principio. Todas las alineaciones eran de olmos y no de tilos, diferenciándose así del jardín inicial, que es la zona que estaba al otro lado de la medianería. Cuando Felipe V vuelve al trono, decide unir esto al jardín, por lo tanto ya no es un lugar para cazar, y a lo largo de la segunda parte de su reinado, desde el año 25 hasta el año 46, lo va llenando de fuentes progresivamente. Está concebido como un espectáculo de poder, claro, y como un espectáculo. Un espectáculo es que es un poco como una ópera barroca, es decir, el argumento lo da la escultura y la acción o el canto, la cosa que realmente atrae, lo da el agua. Esto es un teatro en el que tenemos muchas escenas, porque tenemos las 8 fuentes, pero además tenemos las otras 8 fuentes que se ven en cada una de las avenidas, de manera que tenemos un total de 16 fuentes, con un argumento. Ir haciendo una fuente detrás de otra fue el pasatiempo del rey hasta que hizo la última y nada más terminada la última, Diana murió. Pero pensaba seguir. Si no hubiera muerto, hubiera continuado haciendo cosas. Felipe
Felipe V es un hombre que tiene un carácter, pero es un hombre que también tiene una depresión endógena fuerte. Para él la esposa es muy importante, tanto la primera, María Luisa Gabriela de Saboya, como Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio, además, ella hereda por su casa estados en Italia, Ducado de Parma y Piacenza, y es una mujer ambiciosa. Entonces no se contenta solo con llevar una vida un poco dura, porque vivir al lado de una persona con unos problemas de salud mental que le hacen vivir de noche y no querer estar nunca en Madrid, sino escapar continuamente. Y en las cartas de la reina esto se refleja. La vida de la reina no es fácil, su compensación es el poder, y el poder incluye las guerras en Italia para conseguir un trono para su hijo Carlos, porque el hijo destinado a suceder a Felipe V, después de que ha muerto Luis I, tampoco es hijo de Isabel de Farnesio, es también, como Luis I, hijo de la Saboyana. Y por lo tanto, todas esas energías se vuelcan en guerras de Italia. Siempre hay que ver al lado de Felipe V a su mujer. Eso lo dijo incluso de una manera muy gráfica uno de sus ministros, el cardenal Alberoni. La reina Isabel de Farnesio es una reina de origen italiano. Aquí vemos una diferencia entre todas las fuentes. Esta es como si dijéramos es un paredón y luego la fuente sale de atrás adelante. Es como si dijéramos la Fontana de Trevi. Podemos decir que los baños de Diana está inspirada en la Fontana de Trevi. Pues qué curioso que cuando los baños de Diana está funcionando y acabada, la Fontana de Trevi todavía no ha empezado su construcción. En esta similitud de una y otra, pues igual que entre la Granja y Versalles, hay un momento que la moda de la época, la moda de ese siglo XVIII, lo que nos va a decir lo que tenemos que hacer para estar a la moda. Igual que lo hizo Versalles, lo hizo la Granja, lo hizo Peterhof, lo hizo Daeste. Es la fuente en la que la mujer es lo más importante. Su esposa, Isabel de Farnesio, tiene una importancia enorme. Diana se está bañando, una escena como muy tranquila, muy bucólica. Se está bañando con sus ninfas, pero entre la espesura aparece una figura que ahí la vemos enorme, es la figura de Acteón, es un cazador y la ve desnuda. Esa pureza, esa virginidad de Diana cazadora parece que queda mancillada. Entonces ella, que es una diosa, le va a castigar, pues le va a transformar en ciervo. Sus perros no reconocen la voz y se le comen. Acteón, el primer mirón de la historia, pero no el último, seguro. Desde que Felipe V fallece y deja el jardín como lo vemos, no se hacen más obras nuevas, pero se mantiene perfectamente el jardín porque la familia real lo usa hasta 1931. Es la residencia de verano. En 1931, junto con otro montón de cosas, es declarado jardín histórico y por lo tanto tiene una protección como monumento nacional, es decir, jardín histórico como monumento nacional. Está administrado por Patrimonio Nacional y está, por lo tanto, sometido a los mismos criterios que todo monumento nacional, es decir, cualquier intervención supone una investigación histórica, un estudio histórico y una toma de decisiones en función de lo que conviene hacer. Un jardín no es un edificio, los materiales no son piedra solo, aquí hay mármol, hay piedra y plomo, pero también hay vegetales. Forma parte de la Red Natura 2000, que es una red europea de conservación de hábitats y de especies de animales y plantas. En concreto, forma parte de la ZEPA, que es Zona Especial de Protección para las Aves, y ZEC, Zona de Especial Conservación. También está dentro de la Reserva de la Biosfera, declarado por la UNESCO. Aparte de que forma parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y está situado a las faldas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Esta es la calle Balsaín. Divide un poco
la zona más formal del jardín, tratamiento más intensivo de la jardinería, y esta zona más hacia arriba, que son las zonas de los bosquetes. Estas alineaciones de arbolado delimitan todas las calles del jardín. En origen estaban siempre formados por olmos, pero estos olmos sufrieron una enfermedad a partir de los años 70-80, la grafiosis, que ha afectado a la mayoría de los olmos de toda Europa. Fueron sustituidos por especies de castaño de Indias. Sin embargo, el castaño de Indias también últimamente nos está dando problemas con una plaga que es camaradería del castaño. Por el cambio climático se le quema mucho la hoja. Actualmente ya no estamos plantando esta especie de arbolado, sino que la estamos sustituyendo. Si os fijáis al fondo, hay distintas fases de sustitución de arbolado que hemos ido plantando en los últimos años. Esas especies son arces autóctonos. Yo represento la parte más técnica en el tema de la botánica y de la jardinería. Luego es un equipo multidisciplinar, también tenemos que estar en coordinación con el historiador, con los arquitectos, por ejemplo, también, que se gestionan más el tema de las fuentes y de las estatuas, y nosotros nos dedicamos básicamente al mantenimiento del arbolado, el seto y los caminos también. Jardín pensado para el placer, pero también para la representación del poder. Tiene que estar conservado como monumento histórico que es, como conjunto en el cual es tan importante la hidráulica histórica, que se conserva íntegra, como la escultura histórica, que es magnífica y que se conserva íntegra, como esa escenografía de la ópera, que es el espectáculo del jardín, que son los vegetales y que cambian, pero que cambiando tiene que ser siempre lo mismo. En los baños de Diana, en la parte de atrás. Nosotros realmente lo que hacemos es restaurar las tuberías. Aquí tenemos una de las averías más grandes que hemos tenido en patrimonio. Estas son tuberías de plomo, la avería estaba en la parte de abajo, no podemos levantarla para soldarla, por lo que se hizo fue abrir una ventana y se soldó por dentro. Aquí se utilizaron 120 kilos de estaño en fundición. Hay que ver al fontanero con sus manos y un trapo, cómo van adaptando esa masa en fundición, cómo tienen un cubo de agua al lado, enfrían la carne y otro poquito, enfrían la carne y otro poquito. Aparte de ser muy buen fontanero, hay que ser un verdadero sufridor. Esa sensibilidad de la mano la pierden. Todas las averías están marcadas con la fecha que se han hecho, con el maestro que la ha realizado. Esta avería a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Cada vez que leo aquí Modesto Vallejo, Antonio Vallejo y Luis Vallejo. Luis Vallejo soy yo. Antes de ser encargado general de Patrimonio Nacional fui fontanero. Modesto Vallejo es mi tío todavía y mi padre murió, es Antonio Vallejo. Y estoy ahora mismo aquí contándolo y realmente mi mente está viendo a mi padre cómo me transmitió ese tipo de soldadura, ese tipo de sufrimiento que realmente se convierte en nuestra vida. Los viajeros de la época, al rey, a Felipe V, le gustaba mucho que le compararan la granja con Versalles. A Felipe V le encantaba, ¿no? El duque de San Simón le llega y le cuenta: en Versalles las fuentes echan chocolate, en la granja echan cristal. Esa comparación era lo que realmente quería, superar siempre las fuentes de Versalles.
Es el tricentenario, es el momento en que se conmemora el surgimiento de la granja como palacio. Es muy importante y además va a ser muy importante por lo que va a venir después del 24. Es decir, fundamentalmente la granja se ha posicionado muy bien en los fondos de recuperación, fondos Next Generation, y hay un montón de proyectos que van a darle un perfil completamente diferente. Yo me atrevería a decir que va a haber un antes y un después del año 24, de ese binomio 24-25. Son espacios verdes, son espacios que son de todos y son espacios que son muy vulnerables, que en el fondo los vemos y pensamos que van a estar siempre, pero todo lo que hagamos, si lo hace uno no pasa nada, pero si lo hacemos todos, que todos tenemos además derecho de hacerlo, podemos llegar a afectar y pueden llegar a desaparecer especies, pueden llegar a alterar el ecosistema del jardín. Si nosotros queremos transmitir a nuestros niños, les queremos transmitir los entornos de al aire libre, queremos que disfruten del campo, ¿dónde mejor que en un jardín como en la granja? ¿Dónde mejor vamos a transmitir esos valores de generosidad entre los animales, entre los árboles, entre esa generosidad que cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su lugar, cada uno está aquí, está en el jardín de la granja? Una obra de arte que esté hecha en un material u otro es igual. Si tuviésemos una escultura de Miguel Ángel en cera, sería tan de Miguel Ángel como hecha en mármol. Sería más difícil de conservar. Un jardín es una obra de arquitectura hecha en material vegetal, pero es una creación humana, es evidentemente una obra de arte, y ahí es discutible hasta qué punto es arquitectura, es jardinería, y son las artes ornamentales, la escultura en este caso, u otras como la hidráulica. Entonces es una obra de arte, hay que entenderla como una obra de arte. Igual que ahora, y precisamente, el concepto moderno de arte como happening. ¿Por qué vamos a poner en duda que un jardín es una obra de arte cuando una performance o un happening es claramente una obra de arte? Castilla tiene en este jardín no solamente uno de los mejores jardines de Castilla, sino uno de los mejores jardines y de los mejor conservados jardines barrocos de toda Europa. No solamente en cuanto a la jardinería, sino en cuanto a la escultura y a la hidráulica, porque en otros jardines, el propio Versalles, las fuentes parece que corren como en el siglo XVII, pero todas las tuberías están sustituidas. Entonces es un tesoro que requiere conocimiento y además es muy agradable de conocer. Hay que aprender a estar en silencio, porque la granja y cualquier jardín hay que dejarlo actuar. En general cualquier obra de arte, pero de manera muy especial la naturaleza. Somos naturaleza. Nosotros tenemos 5 sentidos y dejamos esos sentidos reposar. La cabeza la ponemos en cero y dejamos que entre el mensaje que nos llega de la naturaleza, nos conectamos de una manera especial con nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el jardín es un gran maestro de vida si le dejamos espacio. No es fácil, ¿eh?